Bueno, continuamos. Te dejé, Sí, me dejaste. Me callé la boca y te dejé. Minuto a minuto continuamos hasta las 9 de la noche y una noticia que ha impactado ayer tiene que ver con la liberación de Cristóbal López y Fabián de Sousa. Bueno, la sala primera de la Cámara Federal así lo ha decidido y Cristóbal López, bueno, decidió hablar, enfrentar a los cronistas que estaban allí en la puerta de su casa en Puerto Madero y esto decía. ¿Cree que hay una persecución política hacia los exfuncionarios o empresarios o de una u otra manera que estuvieron vinculados con el gobierno anterior? ¿Vos me lo preguntás en serio? Sí. Ah, me estás jodiendo. ¿Por qué se enoja tanto? Pero no me enojo, me estás jodiendo. ¿La respuesta cuál es? Pero no me hagas una pregunta que vos sabés cuál es la respuesta. Por favor. Todo lo que huela a Cristina hay que meterlo preso. Porque el objetivo es Cristina. ¿Usted sigue estando a favor de la expresidenta, Cristóbal? ¿Sigue siendo partidario? No, digo, le pregunto, ¿es partidario del kirchnerismo usted? ¿De Cristina, fue del expresidente cercano, decía usted? Mirá, no sé. ¿Le gustó el gobierno de Cristina? Totalmente. ¿Usted cree que esta decisión de llevarlo preso a usted, porque a través de los medios de comunicación de los cuales usted era dueño, apoyó la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Cree que hay una cuestión mediática detrás de esto? Hay de todo. Hay cuestión mediática y cuestión económica. Y cuestión política, las tres cosas en mi caso. Yo no estuve preso, estuve secuestrado. A ver si queda claro. Lean, muchachos. El próximo paso, para saber cómo actuar usted de ahora en adelante, usted dijo que estuvo secuestrado, esa es su visión. ¿Cómo actuar? No es mi visión, lee el expediente. Ahora, López, está bien, pero ahí no es... Lee el expediente. Espere, López, no se enoje. La pregunta es, No, si no usted me lo enojo, soy secuestró así. la justicia, Sí. ¿por qué cree que lo secuestró? La justicia no, la justicia no. Un juez. El juez Ercolini. Pues el doctor Ercolini. Sí, exactamente. ¿Por qué se lo hizo a usted? ¿Cree que hay una animosidad? ¿Usted tenía...? Habría que preguntárselo a él, ¿quién le dio la ¿Intentaron orden? coimear a usted alguna vez? Jamás. ¿Para usted hay una orden que ¿A un juez? excede a la Nunca. justicia? ¿Usted cree que hay una orden política? ¿Un preso político? Usted lean el expediente, muchachos. En lugar de hacerme preguntas, de acá al martes, estudien el expediente. Bien, así Cristóbal López hablando en Puerto Madero y tenemos a nuestro invitado de este sábado de la tarde, Alberto Fernández, gracias. No, al contrario. Y preguntarte si Alberto, hay decisiones en la Argentina, decisiones que se toman que buscan perjudicar a medios críticos al gobierno. Bueno, el gobierno tiene claramente una posición de control de la opinión pública a través de los grandes medios argentinos, Clarín y Nación fundamentalmente, que son medios que claramente apoyan al gobierno, indisimuladamente lo apoyan. Y obviamente tienen también el gobierno un plan de desprestigio a todo aquel que se opone, que lo enfrenta, que lo cuestiona, ¿no? Yo empiezo por aclarar que más allá de lo que Roa escribe y lo que hicieron los coadministradores designados por el juez comercial, yo no tengo nada que ver con la defensa judicial de Cristóbal López y de Fabián de Sousa. Vos estás haciendo referencia a una nota de Roa publicada en el esta diario semana Clarín, en el Clarín. Exactamente. No tengo nada que ver con la defensa penal de Cristóbal López y de Fabián de Sousa, que tiene sus abogados y demás. Que yo efectivamente me involucré asesorando a los actuales, a las personas que quedaron conduciendo en este tramo las empresas, con el propósito de salvar las empresas y que las empresas no desbarranquen hacia una quiebra, como la FIP directamente intentó hacerlo. Porque en la causa del juzgado de Ercolini, que es alguien a quien conozco hace muchos años y nunca fui a influir sobre él, porque de hecho cuando me metí en la causa, Cristóbal López y Fabián de Sousa ya estaban presos y el tema apelado en la Cámara, con lo cual Ercolini nada tenía que hacer en el tema. Lo que sí le fui a plantear es la dificultad que generaba su decisión de inhibir absolutamente todos los bienes, porque la inhibición general de bienes que se dispuso y otras más que suponían, por ejemplo, que una empresa como Oil se haya quedado sin 50 corrientes, para que la gente entienda, 50 corrientes, para liberar cheques y hacer pagos. Le fui a plantear la preocupación de ver cómo salir de este tema, y lo que me encontré siempre es una actitud muy obstinada, no tanto del juez, que creo que comprendía el problema, sino de la FIP. El fallo de ayer que libera a Cristóbal López y a Fabián de Sousa es un fallo que realmente es una gran derrota para la FIP. ¿Y por qué digo esto? Porque la FIP, para poder llevar a Cristóbal López y a Fabián de Sousa al estado de detención que lo llevaron,
y poder complicarle el manejo de sus empresas, inventó la teoría de la administración fraudulenta. Que honesto es decir que Julián Ercolini la rechazó inicialmente, que la Cámara Federal la rechazó inicialmente y que la Casación le reconoció a la AFIP, y por eso Julián Ercolini terminó investigando esa causa por supuesta administración fraudulenta. AFIP en conducción de Abad. Exactamente, y con el patrocinio de Gil Lavedra. Entonces, en esa construcción, ¿qué hizo? Hizo dos cosas la AFIP. Primero, generó esa calificación legal, y después inició una demanda civil dentro de la misma causa penal. Y en esa demanda civil empezó a meterse con el manejo de todos los bienes y de todas las cuentas del grupo. Ahora, ayúdame a entender esto porque, como no puedo hablar con Ercolini, obviamente, porque no da las notas. Ercolini fue alumno, ayudante de cátedra, junto conmigo. Yo tengo una opinión personal correctísima de él, lejos está de ser alguien influyente. Lo que sí pasa es que a veces uno no comparte las decisiones que los jueces toman. En este caso no lo compartí yo. A ver, la deuda que le reclama la AFIP es del no pago en realidad del impuesto de combustible, que estamos hablando de 8.000 millones de pesos. Más o menos, un poquito menos, 7.800, una cosa así. Casi 8.000 millones de pesos. Eso es. Ese pago, diríamos, que es que descansa en el consumidor, pero que la AFIP en general llama a todas las petroleras para preguntarle todos los que cargamos nafta, sí, pagamos un impuesto. Sí. A la compra impuesto de a la nafta. transferencia de combustible. Exactamente. Ese impuesto lo cobra la empresa petrolera y tiene obligación de rendirlo ante la AFIP. Lo que pasó en el caso puntual de Oil es que eso dejó de rendirse durante un tiempo y después empezó a acogerse a una serie de planes que la misma AFIP le dio para pagar en cuotas, hasta que Abad dijo, esos planes estuvieron mal dados, tienen que pagar todo junto. Hizo la denuncia y pretendió el cobro de la deuda integral, que son esos 7.800 millones, que la AFIP, por actualizaciones y por otros motivos, llevó a 17.000 millones de pesos, y que ayer la Cámara Federal volvió a reducir y a limitar a 7.500. Alberto, nos metemos en el plano político. Dame un segundito, dale, porque quiero terminar de entender esto. Entonces, Ercolini realiza esto, embarga todas las cuentas del grupo. Embarga todos los bienes de Sousa y de López. ¿Pero eso es legal, Alberto? Bueno, en verdad, ¿está dentro de la ley? Cuando uno dicta un procesamiento, dicta un embargo a la par. Y el embargo supone la inhibición de bienes. Lo que pasa es que acá había una empresa cuestionada que era deudora, una empresa que y complicaron a todas las empresas. Claro. Este fue el tema, era una empresa la deudora y complicaron al conjunto de empresas. Y es allí donde uno empieza a preguntarse si la AFIP objetivamente lo que quería era cobrar o quería complicar el funcionamiento de un grupo empresario donde había actividades de diferente tipo, la constructora, las inversiones agrícolas, inversiones en medios, inversiones petroleras, servicios petroleros. Todo ese conjunto de empresas quedó complicado por esa decisión. Claro, porque lo que más fuerte ruido hizo fue en realidad C5N, Radio 10, porque la radio y demás, porque es lo que trasciende, exactamente, que es lo que decía Adrián. Claro. Y ahora, a partir de este momento, entonces, diríamos como que, por ejemplo, no nos llamaría entonces la atención la declaración de Garabano diciendo que fue un error de la justicia la toma de decisión de la libertad de Cristóbal López o Fabián de Sousa. Bueno, es que eso desbarata claramente las intenciones del gobierno, porque a mi juicio, a mí me cuesta creer que lo que hizo la AFIP lo hizo la AFIP porque lo hizo la AFIP. Me parece que es parte de una política diseñada desde el gobierno. Y quiero aclarar, miren, yo voy a hablar esto porque el que me escucha dice, pero si este tipo no es el abogado de la causa, ¿por qué conoce tanto de la causa? Yo estoy escribiendo un libro sobre las decisiones que se han tomado en los últimos años en la justicia federal, del que participan otros autores, casi todos somos profesores de la Universidad de Buenos Aires y ahora se han incorporado algunos de la Universidad de La Plata. Y entonces los grandes casos los he estudiado y los he seguido y he visto cómo han sido los fallos que se han dictado, por eso lo conozco. No porque me he puesto a... No soy el abogado de eso, por eso lo conozco. Lo que acá se ve es una decisión clara del gobierno de ir directamente contra un grupo empresario. Si ustedes me preguntan por qué, porque quisieron que se convierta en el ejemplo frente a la sociedad de lo que el gobierno es capaz de hacer frente a un grupo empresario al que cuestiona, y allí fue. Y la verdad fue una desmesura.
O sea, las cosas que ayer dijo la Cámara Federal, bien dichas, hablan de la desmesura de lo que se hizo. Digo, no hubo investigación. Miren, si ustedes me hubieran llamado a mí, me llaman muchas veces y no vienen, pero lo que reconozco es que si hubiera venido algún sábado anterior a este y me hubieran preguntado por este caso, yo les hubiera dicho, miren, en la justicia federal se ha forzado una interpretación para que esto no sea un delito penal tributario y sea un caso de administración fraudulenta que permita la intervención de la justicia federal, no sé por qué, y que permita también llevar adelante todas estas acciones que trabaron el funcionamiento del conjunto de empresas. El juez Ballesteros, que la verdad en muy pocas carillas hace un fallo magnífico, empieza recordando el juego del Tetris. ¿Se acuerdan de ese juego donde van cayendo piezas, cuadrados, barras, y uno tiene que ir encajando en el lugar las piezas exactas? Y él empieza diciendo, imaginemos ese juego e imaginemos que en un lugar donde va un círculo queremos encajar un cuadrado. Esto fue lo que se quiso hacer. O sea, tratar de forzar una interpretación legal y una construcción legal para que a partir de allí se pueda desarrollar una serie de maniobras que han paralizado absolutamente al grupo empresario. Y esto es un error garrafal de la justicia. Y han hecho vivir a más de 4.000 familias. Bueno, eso es lo que yo intento decir, porque muchos de ustedes lo saben, porque fueron muchos de ustedes los que me pidieron. Yo efectivamente asesoraba a otras empresas del grupo, no a Oil, y me metí y fui convocado por Rosner porque tratamos de buscar una salida para que no se pierda la continuidad de las empresas y la fuente de trabajo. Claro. Por eso me involucré. Y la verdad es que esa famosa factura de la que habla Clarín es una factura que se anuló en 24 horas porque era una factura que correspondía a otra empresa donde yo soy asesor y que por un error, por el dislate administrativo que hay ahí adentro, terminó en Oil. Es una cosa tan simple y tan clara de explicar que la verdad me duele que lo hayan dibujado y lo hayan planteado de ese modo. Me imagino la duda nota. Y tengo mucha bronca porque yo no soy un lobista. La verdad es que yo no cobré nada por esto puntualmente. La verdad es que soy un abogado. Los abogados generalmente atendemos a gente y empresas con problemas. O sea, generalmente el que no tiene ningún problema nunca llama a un abogado, ¿no? La peor noticia que puede tener uno es llamar a un abogado. Exactamente. Es porque tiene un problema. Y la verdad es que se haya tratado de dibujar toda esta historia como se dibujó y como la dibujó Roa, que era un periodista, bueno, no sé, en otras épocas lo conocí de otro modo, con otro pensamiento y con otras actitudes, ahora es lo que es. Pero bueno, yo lamento la actitud que ha tomado. Alberto, hablemos del modelo económico del gobierno. Claramente el modelo no está funcionando. Y hablaba hace unos días con un analista político donde decía que este es un modelo híbrido. Para esta persona con la que conversaba, no es un modelo neoliberal, es lo que le sale. ¿Coincidís? Sí, yo diría que es la política de la improvisación permanente, diría que es eso. Es una política donde se chocan infinidad de cosas. Primero, la ausencia de una cabeza en materia económica hace que la economía sea pensada y ejercida por muchas personas, y que muchas veces hacen cosas contradictorias. Por ejemplo, el presidente del Banco Central trata de evitar la emisión de moneda, porque si emite moneda, resulta que se acelera el consumo y eso puede generar un aumento de la inflación. Pero el ministro de Finanzas no para de pedir créditos al exterior y cada crédito del exterior que entra es dinero que entra en dólares. Se venden los dólares al Banco Central, el Banco Central emite y ahí empieza todo el problema otra vez. No se puede entender cómo desde el Banco Central se quiere parar el consumo y se logra con gran eficiencia, lamentablemente, y al mismo tiempo hay un vendaval de créditos salidos del Banco Nación para tratar de promover el consumo. La verdad es que uno no logra entender cuál es finalmente la política del gobierno. ¿Hacia dónde van? Hacia dónde van. Y lo que sí me parece es que hasta acá han calmado todos los dolores con una aspirina que fue la deuda. Y que se les acabó, porque la deuda ya no se puede seguir tomando en los términos que se tomaba, porque está clarísimo que Estados Unidos ha empezado una escalada
de subir la tasa, y cada vez que suben las tasas de los bonos americanos, nosotros pagamos más dinero por... Pero Alberto, la deuda que el gobierno toma la utiliza para tapar gastos corrientes y no, por ejemplo, para obras de infraestructura. Nada, absolutamente, solo para cubrir déficit fiscal. Déficit fiscal que además nunca baja. Nunca baja porque toma deuda y por los intereses que paga aumenta la deuda. Entonces, miren, si ustedes revisan, Cristina dejó 5 puntos de déficit fiscal. Cristina dice que no, Cristina dice que dejó 2,5 puntos. Pero en verdad dejó 5 puntos de déficit fiscal, tomando los datos más duros de la economía de aquel entonces. Resulta ser que Macri llevó ese déficit fiscal a 8 puntos en el 2016 y lo dejó en 7 en el año 2017. Quiere decir que entre el 2015 y el 2017 el déficit fiscal aumentó un 50%. Que el otro día graficaban, graficaban como una persona con 40 grados de fiebre. Claro. Hacen el paralelismo, ¿no? Claro, entonces, si ustedes revisan, dicen... Pero, por ejemplo, ustedes leen en enero, dicen, en enero bajó el gasto primario. El gasto primario efectivamente es el gasto, lo que se gasta en relación a lo que entra. Y eso claramente ha bajado, porque dejaron de subsidiar la energía, el gas, el agua, los transportes. Pero todo eso dejó de pagarse. Claro. Pero todo eso se convirtió en deuda, que por los intereses generan una deuda mayor y un pasivo mayor dentro del manejo de las cuentas públicas. Entonces, cuando vos revisás los grandes números, te encontrás con que el déficit fiscal aumentó un 50%, a pesar de todo lo que hicieron. Con que la inflación que Cristina dejó en alrededor de 23, 24 puntos sigue siendo de 23 o 24 puntos, pero en el medio la deuda por Lebacs fue de alrededor de, calculo yo, de haber sido de 70.000 millones de dólares. En 2 años pagamos 20.000 millones de dólares de intereses de Lebacs. La gente no se da cuenta de esto, 20.000 millones de dólares de intereses de Lebacs. En 2 años, Macri lleva 26 meses gobernando. En esos 26 meses, 24 meses hubo caída del consumo y récord en la historia argentina. El año pasado, Macri advirtió que con las Lebacs no alcanzaba. Entonces dijo, para parar la inflación voy a abrir las importaciones. Generó el déficit comercial más grande de la historia argentina, 8.000 millones de dólares. Este año probó con las Lebacs. A las Lebacs le sumó la apertura de importaciones. Este año va por parar la inflación con la baja de salarios. Y viene el FMI y dice que está en el camino correcto. Claro, el FMI siempre cree en estos planes de ajuste, siempre cree en estos planes de ajuste que la Argentina ya vivió. Acuérdense que la Argentina fue el país estrella en épocas de Menem. Y ello terminó en la alianza con la explosión de la convertibilidad, ¿no? Sí, todo esto ya lo vivimos. Con el país estallado. Exactamente. En 14.000 pedazos. Ahora, todo esto ya lo vivimos. ¿Cuánto hilo nos queda en el carretel entonces? Porque por lo que vos nos estás enumerando, que nada tiene que ver con lo que el gobierno dice, porque después vienen aquí y se sientan representantes del gobierno a hablar que las cifras oficiales dicen que el consumo está bien, que por ahí cae un poquito, pero que de todas maneras se levanta, que van a bajar la inflación, que hay esfuerzo que hacemos los argentinos. Hay un libro que todos nosotros debemos haber leído, se llama 1984 de Orwell, ¿no? En ese libro hablan de un Estado totalitario, y en ese Estado totalitario existía un Ministerio de la Verdad. El Ministerio de la Verdad tenía el propósito de hacernos creer a nosotros que la verdad era una, ¿no es cierto? Yo esta mañana abro el diario Clarín, que lo leo a pesar de Roa, y veo que hay un artículo que dice que Caputo fue convocado por la Dirección General de Discurso Presidencial para hacerle un coaching y prepararlo para el Congreso. Yo, la verdad, tener un ministro que hay que prepararlo y hacerle un coaching para que conteste las cosas que tienen que ver con su ministerio y con su vida, es impresionante. Pero bueno, lo leí. Ahora vamos a tu pregunta. ¿Por qué hice todo este comentario para contestar esa pregunta? Porque en verdad, Macri ha construido un nuevo relato, que no tiene nada que ver con la realidad. Nada que ver con la realidad. Y cada vez que uno le dice, pero está pasando todo esto, le recuerdan que Cristina dejó el cepo y que Cristina mintió con el INDEC. Y es cierto, pero eso no quita que lo que ellos están haciendo está mal. A mí una de las cosas que me vuelve muy loco es que cuando yo empiezo a decir estas cosas, siempre hay un macrista que dice, claro, entonces vos avalás lo que hizo Cristina. Yo fui muy crítico del gobierno de Cristina. Sí, sobre todo en los últimos años de la presidencia de ella. Absolutamente crítico. Ahora, cuestionar el presente
no quiere decir avalar el pasado. Nosotros teníamos una serie de problemas y Cristina dejó el país con 38 grados de fiebre. Pero con Macri estamos en los 40. Pero el votante macrista, Alberto, el votante macrista, lo conversamos siempre con Avi, cuando vienen encuestadores, el votante macrista está desencantado, está preocupado, se empieza a dar cuenta de lo que está pasando. Yo tengo la impresión que todos nos damos cuenta. El votante macrista lo que debe sentir es que, bueno, me mintieron una vez más, debe decir. Pero desencantados estamos todos y estamos fundamentalmente preocupados por la persistencia en el error. Esto es lo más grave. ¿Por qué no lo pueden reconocer, Alberto? Porque me parece que algunos de ellos son dogmáticos y algunos de ellos no saben. Digo, dogmático, por ejemplo, es alguien a quien en lo personal yo respeto y valoro mucho, que es Federico Sturzenegger, que es un dogmático, y otros no saben, Peña, que repite un libreto que le ponen en la boca. No saben, se anima a decir la cosa que dice porque no tiene idea de lo que está hablando. Entonces, pero no importa, yo espero que en algún momento Peña deje de escucharlo a Quintana y se ponga a mirar entre las pantallas del Ministerio de Economía y vea los números que dice el Ministerio de Economía, que informa. Todo lo que yo estoy diciendo, no me lo contó Kicillof, están en las pantallas del INDEC, del Ministerio de Economía y del Banco Central, ahí están los datos. No estoy inventándolo yo. Entonces, me parece que nosotros lo que tenemos que hacer es llamar la atención al gobierno para que el gobierno empiece a reflexionar y a cambiar su lógica. Porque si no cambia su lógica, vamos a pasarla mal. Muchos me preguntan, que es una pregunta recurrente de muchos periodistas, si definitivamente no será que nosotros nos encaminamos hacia otro 2001. ¿No? Porque es el trauma que tienen. Miren, un cierto sector del peronismo lo dice eso, ¿eh? Yo no soy parte del Club del Helicóptero. ¿Y saben por qué no soy parte del Club del Helicóptero? Porque el país después del 2001 es el que yo tuve que gobernar junto con Kirchner. Y ese país no lo deseo para ningún argentino. Ese país dejó 24 puntos de desocupación y 57 puntos de pobreza. No se lo deseo a nadie. Por lo tanto, haré todo lo posible para que Macri nunca tenga la posibilidad de un 2001. Pero objetivamente, hoy por hoy, el 2001 no puede volver a repetirse. Pero la verdad es que el 2001 no ocurrió un día. No fue que una mañana de diciembre nos levantamos y explotó el 2001. No fue así. Fue lo que pasó al cabo de 2, 3 años de errores que desencadenaron el 2001. ¿Y en qué estuvieron caracterizados esos errores? En un dólar barato, como tuvo Macri hasta ahora. En un déficit fiscal alto, como tiene Macri. Nunca tan alto como el que tiene Macri. Que podría llegar a 10, ¿eh? Exactamente, exactamente. Con un déficit comercial importante. Nunca tan importante como el de Macri. Con un endeudamiento creciente, como tiene Macri. Y en aquel momento no había inflación. No había inflación. Entonces, estamos perfectamente a tiempo de corregir para que estemos muy lejos del 2001. Pero la verdad es que si seguimos con estas lógicas... que dar un volantazo gigante para poder corregir, Alberto, y no escucha. Bueno, yo confío que en algún momento empiecen a escuchar, porque esto que digo yo se lo dicen economistas que están mucho más cerca de ellos ideológicamente. Le he escuchado decir esto a Melconian, le he escuchado decir esto... Bueno, Melconian dijo a extremistas de la economía como expertos. El 15% de la inflación se derrumbó el mismo día que se dijo. Claro. Bueno, pero vos fíjate que ese día se dijo vamos a tener un 15%, pero la paritaria tiene el 15% del techo. Hay gremios que cerraron el 12%. Gremios como por ejemplo UPCN, que está tratando de darle créditos a los afiliados de corto plazo y de poco monto para Claro, porque hay gente que está llegando al 10 de marzo, después de pagar todo, con 1.300 pesos pero en la billetera. Eso tiene que ver con lo que te dije antes. El gobierno sigue creyendo dogmáticamente que para parar la inflación hay que bajar el consumo. Quiso bajar el consumo con las LEVAX. Las LEVAX, en verdad, ¿por qué se emiten LEVAX? Porque cuando emite dinero el Banco Central, trata de llevarse todo el dinero emitido para que nadie lo gaste. Se lo saca a los bancos, fundamentalmente, para que no se lo preste a la gente. Porque si la gente lo tiene, gasta, y si gasta, aumenta la inflación. Esa es su lógica, ¿eh? No es lo que yo estoy diciendo puntualmente. Sí. Intentó con las LEVAX y no pudo. Entonces dijo, bueno, vamos a probar con las importaciones. Abramos las importaciones, porque con los precios internacionales, muchos productos y muchos servicios, en competencia con los argentinos, los precios internacionales son más bajos, van a bajar los precios de argentinos para poder competir. Destruyeron la industria, aumentaron la importación y la inflación siguió. Y este año, por eso lo marcaba yo antes,
quieren contener el gasto de la gente bajando los salarios, poniendo los salarios por debajo de las metas inflacionarias. Entonces, todos sabemos ya, dense cuenta, si nosotros vamos a terminar el primer trimestre con una inflación cercana al 7%, ¿cómo es posible que al cabo del año la inflación sea del 15%? Es un disparate, no hay ninguna posibilidad. Alberto, para vos, ¿qué sector enteramente está contento con el gobierno? El agro. El agro, porque les dijo, ustedes sí me respondieron. Y sí, porque le bajaron retenciones, porque los precios internacionales hasta ahora no han cedido. Ahora, porque además ahora que están pasando un mal momento por la sequía, el ministro, que es parte de ellos, les ha prometido el oro y el moro, para que no sufran. Entonces el agro es un sector altamente beneficiado. Sí, la construcción el año pasado con la obra pública se vio beneficiado, porque como fue un año electoral, la inversión en obra pública el año pasado creció un 110%, que este año volverá a caer. Pero ese 110% se notó y mucha gente lo vio. Y la actividad de la construcción se movilizó bastante. La construcción ha crecido y crece. Crece también con la dación de los créditos UBA. Eso es lo que te iba a decir, porque la gente que sacó el crédito que tanto fue fogoneado por el gobierno, que está bien, a mí eso yo lo aplaudo, claro, está perfecto. Sí. Pero una cosa es el que sacó, por ejemplo, el Nació en tu Casa, y otra cosa es el que sacó el crédito UBA. Claro. Y sí, son dos panoramas absolutamente distintos. No, con el dólar a 21 y con una inflación creciente, para el que sacó UBA está en un problema enorme. Exactamente. Está en un problema enorme. Y se endeudó por millones de años. Sí, exactamente. O sea, lo que no paga ahora lo va a pagar en el correr del tiempo. Eso es así. Y cuando uno escucha a los funcionarios del gobierno, ya hablan de la reelección de Macri. Pero hablando y consultando sobre los posibles números que tendría Macri para el 2019, me decían, Macri, ¿con quién? La fórmula para el 2019. Macri-Vidal, me decía este analista político, puede ser que sí, que gane primera vuelta, pero Macri sin Vidal como compañero de fórmula, le costaría una reelección. Sí, yo creo que es todo muy prematuro, con toda franqueza me parece que es todo muy prematuro de analizar, porque Macri con esta Argentina... Si sigue igual esta Argentina, no lo va a votar ni Vidal. Esta es la realidad. O sea, es todo muy prematuro. Si Macri corrige cosas, en donde además de lo económico tiene que corregir el desastre institucional, que es la justicia, tendría que revisar la continuidad de su ministro Garabano. Debería revisarlo seriamente. ¿Por qué? Y porque Garabano ha sido motorizador de gran parte de estas cosas en el Consejo de la Magistratura con su representante Maíquez. La Corte Suprema sacó una acordada esta semana echando atrás las barbaridades que el Consejo de la Magistratura de la mano de Maíquez hizo con el acuerdo de Garabano. La política de querer liberar a 1000 y pico de presos es una política de Garabano, que ahora se hacen los distraídos y dicen que nunca la pensaron, pero ellos saben que la pensaron. La política de que los genocidas salgan de las cárceles, pues son unos pobres viejitos y vayan a cumplir las condenas. Claro, hay chocolate, vayan a cumplir sus condenas a sus casas, es una política de Garabano. Garabano a esta altura debería estar dando muchas explicaciones. ¿Pone en duda entonces la reelección de Macri? Yo creo que sí, yo creo que falta muchísimo, me parece que falta mucho. En Argentina un día es un año. Y yo creo que Macri tiene que ver cómo corrige estas cosas, porque si no, le va a hacer mucho daño a los argentinos no lo van a acompañar. Y no le va a alcanzar poner en el centro del debate 1000 debates como el aborto, que fue una formidable cortina de humo, que ni siquiera sé si va a salir votado, pero que le ha servido para que nosotros dejemos de hablar de los grandes problemas que tiene la Argentina. ¿Te ves como candidato en 2019 para algo? ¿Qué sé yo? No sé. ¿Te gustaría? Bueno, a todos los que hacemos política nos gustaría, pero la verdad lo que a mí más me gustaría es que los argentinos podamos superar este tiempo. Yo creo que hay dos cosas que tenemos que superar. Lo primero que tenemos que superar es el tiempo de las frustraciones. Hace mucho tiempo que vivimos de frustración en frustración. Muchos creímos en que Cristina podía hacer las cosas mejor de lo que hizo y lo sentimos que no lo logró. Y muchos creyeron en Macri y hoy están profundamente frustrados. Y además lo peor que ha pasado es que todavía subsiste entre los unos y los otros una grieta que nos divide enorme, donde nos tiramos piedras de uno y de cada lado de la orilla, donde a veces ganan unos y otras veces ganan otros, pero nunca ganan todos. Y la verdad lo que yo quisiera es empezar a pensar un país donde ganemos todos.
Y yo la verdad es que cuando yo hablo de la necesidad de unir a la oposición y de ganarle a Macri, es no para combatir al macrismo y para que las piedras nuestras terminen con todo lo que está en la otra orilla, sino para integrarlos y hacer algo en conjunto. Nosotros no tenemos que ganarle a Cristina, tenemos que ganarle a Macri. Y para ganarle a Macri tenemos que ser mejor de lo que fue Cristina y mejor de lo que fue Macri. Y ese es el esfuerzo. Yo estoy empeñado en hacerlo. Y si me toca ser candidato, lo seré. A mí no me asusta. Yo la verdad conozco cómo funciona el Estado. Nadie me lo tiene que contar. ¿Nos va a dar la primicia, Alberto? Bueno, no yo. Se lo darán los que me quieran votar. Muchas gracias. Muchísimas Buen Gracias a sábado. ustedes. Muchas gracias.